es para poder mejorar los servicios, para cerrar brechas de infraestructura, ¿no? Claro, con el SNIP solo se miraba desde el lado desde el usuario, mejorar las condiciones sociales del usuario, pues desde el invierte, ya no solamente es desde el usuario, sino también de infraestructura, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia de lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública y lo que es el invierte, ¿no? Entonces, eso es en general, digamos, el gobierno y la... Claro, el gasto total del gobierno general, el gasto total respecto al porcentaje del PBI, ha ido evolucionando en este rango. Ustedes ya tienen esta información ya más completa con la exposición que hizo sus compañeros de 2023, 24, 25, con la actualización del documento que yo les pedí. Está ahí la información más actualizada, pero generalmente ese es el ratio que necesitan ustedes conocer a través del gasto de gobierno en el caso del PBI. Y la composición es importante, sí, porque ahí voy a distinguir a qué corresponde cada rubro. Si usted necesita hacer una descomposición del gasto de gobierno general, como ustedes han visto, el gasto de gobierno general tiene estos tres componentes, ¿no? El gasto de bienes y servicios, transferencias e inversión pública. Pero yo lo puedo seguir subdividiendo y eso está ya evidenciado en remuneraciones, en bienes y servicios, en transferencias, en formación bruta de capital, que viene a ser parte de la inversión pública, otros intereses. Y eso viene a ser la composición del gasto a través en el tiempo, y eso es lo que hay que establecer cómo es que se está definiendo y cómo está evolucionando en el tiempo, ¿no? En el tiempo, cómo va evolucionando ese gasto. Ese gasto es constante, permanente, o va cambiando a través del tiempo. Y si ustedes se dan cuenta ahí en la época de la pandemia, tiene una subida significativa el tema de las transferencias, ¿no? El tema de las transferencias se dispara significativamente en el 2020. Ya ustedes saben las medidas que se adoptaron en la pandemia, debido a que mucha gente, muchos negocios cerraron, muchas personas perdieron sus empleos, entonces todo eso se generó transferencias, los bonos que dio el gobierno de Vizcarra, eso fue en el 2020, y ahí se ve un gap significativo en el caso de las transferencias. Lo mismo sucedió con el tema de remuneraciones, bienes y servicios, también se gastaron mayor cantidad de bienes y servicios. Y claro, la inversión pública sí se mantuvo, porque eso sí no se hizo un impulso significativo en ese periodo, pero ese es el comportamiento que tuvo el gasto en general a través de estos años, que básicamente lo que se quiere evidenciar es el tema de la pandemia. Y yendo un poco al tema y vinculando a ustedes ya han visto esto ya a nivel del curso de macroeconomía, y seguro que lo están viendo en macrodinámica también, simplemente es que ustedes mejor que yo van a ir conociendo estos temas. Nosotros tenemos en el gasto total del gobierno, y T viene a ser sus ingresos, que viene a ser básicamente tributarios. Claro, ahí podemos luego agregar el tema de endeudamiento público, pero la lógica sigue siendo la misma. Se puede definir el déficit primario, ¿no? El gasto menos el impuesto, o el déficit operacional también. Y el déficit global viene a ser por la deuda, ¿no? Si consideramos además que el gobierno tiene un endeudamiento de bonos por por el pago de la tasa de interés, entonces podemos definir un déficit fiscal global que no solamente considera el gasto, sino también el pago de la deuda, el pago de los intereses de la deuda y menos los impuestos, ¿no? Por el lado de las necesidades de financiamiento, el déficit fiscal del gobierno es igual al cambio en el pasivo neto del gobierno, que es la restricción presupuestaria, y esta restricción presupuestaria está expresada en el stock de bonos, digamos, del gobierno. Si hay un gap en el stock, quiere decir que hay un mayor déficit fiscal, y esto está asociado al cambio neto de los pasivos, ¿no?, que tiene el gobierno. Y es básicamente el tema de endeudamiento, ¿no? Ahí sí, sí, hay uno de los temas también que está vinculado a endeudamiento, es seguro que van a profundizar este tema, ¿no? La deuda real, ya ustedes saben que la deuda está asociado al tema de los impuestos, pero también está asociado al stock de deuda, que estoy incrementado cada vez en el periodo T más uno, el siguiente periodo. La dinámica de la deuda fiscal va a ser el gasto de gobierno menos los impuestos, menos los ingresos, más
el stock de deuda y el pago de los intereses correspondientes, ¿no? Si esto lo dividimos en términos de precio, tenemos el tema real, ¿no? Ahí lo que tendríamos en términos reales es el stock de bonos y tendríamos el gasto de gobierno, los impuestos y también la tasa de interés ya no nominal, sino la tasa de interés real, ¿no? Y el stock de bonos respecto a los precios también en términos reales, ¿no? La- no solo trabajamos un periodo, trabajamos dos, tres periodos, y entonces se habla de restricción final, y ahí lo que se establece es el stock de bonos, la diferencia entre el gasto menos el impuesto más la tasa de interés, y eso podemos expresar en términos del balance primario, y el balance primario, ustedes saben, se establece una tasa de descuento, establecer a lo largo del tiempo para la solvencia del Estado, se requiere en términos de largo plazo, se requiere que eso sea consistente, y entonces hay la sumatoria de todos los ingresos y gastos, y esto, digamos, actualizado por la tasa de interés, ahí lo que podemos establecer es una sumatoria, y eso es a valor presente, se genera esa solvencia, se requiere que el último término sea cero, es decir, en el límite debería ser cero, en el largo plazo la deuda se paga, entonces lo que se está estableciendo, sabemos que la deuda lo que sacrifica es ingresos futuros, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es comerme los ingresos futuros cuando me estoy endeudando. Es lo que sucede dentro del mecanismo. Entonces, hay solvencia, se requiere que el último término sea cero, es decir, que sea, digamos, la deuda se paga y crece más lento que los intereses, entonces tendremos una restricción intertemporal del gobierno de esta forma. Uno más tasa de interés por el stock de bonos, y eso va a ser igual a la sumatoria, desde cero hasta infinito, de la diferencia entre los ingresos y los gastos, y esto actualizado por este factor que es uno más R, que es la tasa de interés real. La dinámica de deuda, efectos de crecimiento, también ustedes seguro que están viendo en el curso de crecimiento de macroeconomía dinámica. Entonces ahí se define la restricción presupuestaria por Y, y tendremos esta restricción definiendo la tasa de crecimiento del PBI como variable y definida como uno más alfa, que es un ratio. Tendremos el stock de bonos respecto al tema de los ingresos. En general podría ser respecto al PBI, y esto es la expresión de reordenar la ecuación anterior y llegamos a esta dinámica de deuda y efectos en el crecimiento, ¿no? O sea, ya no solamente vinculando al tema del ingreso, sino cómo vinculamos al crecimiento económico, ¿no? Y es lo que interesa, o sea, cómo impacta la actividad de la política fiscal en el crecimiento económico, ¿no? Y el endeudamiento, cómo está impactando, porque finalmente el endeudamiento afecta a la política fiscal. Si yo lo que estoy haciendo es endeudarme, significa que parte de estos impuestos del futuro, lo que estoy haciendo es comprometer. Y eso va a hacer que mi política fiscal tenga menor margen de acción, porque los ingresos no van a ser los que yo esperaba hacia adelante, van a ser menores, ¿no? Y eso va a estar reflejado en mi restricción presupuestaria, que ya no vaya a tener este presupuesto disponible hacia los siguientes periodos, ¿no? Y la sostenibilidad de deuda, esta sostenibilidad de deuda tiene que ver con estos elementos que hemos mencionado, con la relación del déficit primario y la deuda. Y en estado estacionario deberíamos tener esta expresión de que el PBI converge a un estado estacionario, y el crecimiento económico permite pagar la deuda mediante el crecimiento del PBI, y esto es lo más importante, ¿no? Por eso muchos de los economistas siempre promueven que el crecimiento de la economía esté en 7%, ¿no? Para que tengas un adecuado crecimiento de la economía y tengas una sostenibilidad en la deuda. Porque si más te endeudas y tu crecimiento económico es menor, definitivamente no vas a poder coberturar las tasas de interés que se están generando, ¿no? Entonces, dado
una deuda positiva es necesario generar un superávit primario en estado estacionario para financiar la deuda. Dado que el nivel de deuda requerimiento de superávit primario para realizar la sostenibilidad es creciente con el nivel de deuda inicial y la tasa de interés y decreciente con el crecimiento del PBI, mirando de otra forma, dado un superávit primario, las economías que crecen más convergerán a una mayor relación de deuda y PBI, ¿no? Y este es el otro concepto que tiene también la macroeconomía, que es la equivalencia ricardiana. Ustedes han visto ya en su curso de macro. Las teorías modernas de conducta del consumidor se basan en carácter previsor de las personas, ¿no? Entonces, tenemos la teoría de Modigliani o la teoría de Friedman, la teoría de Modigliani, ciclo de vida, la teoría de Milton Friedman, el de consumo permanente, y todo el análisis es intertemporal, ¿no? Entonces, la equivalencia ricardiana aplica esta misma idea al análisis de los efectos de la política fiscal. Pues acá la pregunta es, ¿qué haría un consumidor que trabaja en los impuestos? Esa es una de las preguntas. En particular, una baja de impuestos transitoria en los impuestos, moviendo esto es razonable asumir ya que suponemos que no hay ajustes de gasto, y por lo tanto hay que cumplir la restricción intertemporal del gobierno. Según este principio, una rebaja de los impuestos hoy sin tocar la trayectoria del gasto civil ahorra esta baja de impuestos para pagar en el futuro. No debiera existir diferencia entre impuestos de ahora y versus mañana. Claro, estamos hablando de un consumidor racional, ¿no? De una persona racional. Que si me están bajando impuestos ahora, seguramente estos impuestos se van a incrementar en el futuro y voy a tener que pagar más impuestos. Y por lo tanto, ese gap que me está generando este periodo debería ahorrarlo para poder pagar los impuestos hacia adelante y además ganar los intereses que se puedan generar, ¿no? Y eso también significa que la deuda pública no es riqueza neta para los individuos, pues deben pagar con impuestos y esto es lo que se llama la equivalencia ricardiana. La equivalencia ricardiana implica que una reducción de los impuestos financiados mediante deuda no afecta el nivel de consumo presente. La restricción presupuestaria de un consumidor en activos es en cada periodo. Por simplicidad, consideramos dos periodos, asumiendo que A1 y B1 es el único vehículo de ahorro, son los bonos de gobierno, y reemplazando esta en la restricción presupuestaria del gobierno, el timing de impuestos no importa, solo importa el gasto y esto asociado no es riqueza, ¿no? Definitivamente dentro de lo que es la equivalencia ricardiana. Validez de la equivalencia ricardiana. Hay que tener en cuenta que esta validez también, hasta qué punto son los consumidores previsores, qué tan cierta entonces es la equivalencia ricardiana. Miopía, la equivalencia ricardiana supone que la gente es racional cuando toma decisiones de consumo ahorro. Asimismo, supone que la gente tiene un grado considerable de información y previsión, situación que no es cierta. Restricción crediticia, la equivalencia ricardiana supone también que los consumidores basan su gasto no solo en la renta actual, sino también en la renta permanente, y esto resulta en una suavización del consumo. ¿Y cómo se puede lograr esto? A través de deuda, ¿no? Pero no necesariamente todas las personas son agentes de crédito, ¿no? O sea, hay muchas empresas, microempresas, pequeñas empresas en el país que no son agentes de crédito, ¿no? Por el tipo de transacciones, por los activos que disponen, por los tipos de actividades que son muy informales. Pero bueno, eso se ha ido más o menos solucionando con el tema de las cajas municipales, las cajas de ahorro y crédito, ¿no? Las generaciones futuras, ¿qué pasa si los consumidores esperan que los impuestos futuros que implica la deuda pública no recaigan en ellos, sino en generaciones futuras? En este caso, los consumidores miran el futuro, pero en el futuro habrá más gente pagando impuestos. Esto supone que no hay altruismo, claro. Impuestos distorsionadores. Los impuestos en general no son, sino distorsionan, no son elementos que las personas lo toman de la misma forma. Los gastos de gobierno, el gasto de gobierno asume, dada la devolución de gasto, dada esta evolución del gasto, pero que se pasa así una reducción o un aumento de impuestos da una señal que
bajará. Esto tiene efectos sobre la economía. Definitivamente el hecho que el incremento del gasto o la disminución de los impuestos tiene un efecto significativo, ¿no? Entonces, eso es lo que le quería presentar ahora con la validez, la equivalencia ricardiana. Entonces, lo que les voy a dejar ahora es, ¿ustedes consideran de qué forma la equivalencia ricardiana se ha presentado en la economía peruana? Evalúen en qué periodo la equivalencia ricardiana sucedió en el Perú, en qué gobierno o en qué año o bajo qué contexto se ha suscitado la equivalencia ricardiana. O si nunca se ha podido evidenciar de acuerdo a los datos, de acuerdo a la información, al análisis, ¿no? Eso les voy a dejar como una tarea de trabajo grupal, ahí agrúpense de, ¿cuántos están en la sesión? 7, ¿no? Agrúpense de a dos, 6, ¿no? De a dos, y analicen de qué forma la equivalencia ricardiana ha tenido su efecto en la economía, en qué momento se presentó esta equivalencia ricardiana y si finalmente qué es lo que ha sucedido, ¿no? O sea, si desde el lado del gobierno en algún momento, en alguna política fiscal del gobierno, se ha dado esta equivalencia ricardiana o han planteado que se dé bajo ciertos considerandos y si eso es aplicable o no en la economía peruana. De repente no es aplicable y nunca sucedió. eh, Eso es lo que tienen que analizar. No sé si tienen alguna pregunta. ¿En la economía peruana o global, profe? No, en la economía peruana. Ok. Listo, para esta actividad damos 45 minutos para que puedan desarrollar y luego me presentan sus avances, ¿no? De lo que he encontrado. Ok.